gracias por participar de esta charla. Gracias a la Sociedad Científica San Fernando, el Comité Permanente Académico, ¿no? Estamos en el programa Hermano Mayor, CPA. Así que yo les doy la bienvenida a esta clase del día de hoy. Para lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a emplear los mapas que yo anteriormente ya les había mostrado, ¿no? Estos mapitas son bonitos verlos así en conjunto, pero ahora llega el momento de usarlos, digamos, ¿no? De emplearlos en lo que vamos a ver ahora, que es estómago e intestino. Entonces, dejamos a un lado todo lo demás y nos vamos a concentrar en este lugar, ¿sí? Donde se encuentra justo lo que queremos, ¿no? Estómago e intestinos. Y lo mismo con las venas. Vamos a ir viendo con este mapa, ¿sí? Vamos a ir ubicando los elementos. Eso por un lado. Y por otro lado, les he preparado también un resumen de intestinos. ¿Está bien escrito? Sí. Estómago e intestinos. Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a ir narrando. O sea, toda la charla que yo les voy a dar es más o menos lo que está aquí escrito. Esto después se los comparto también y ustedes lo van a poder seguir, ¿no? Si quieren este PDF van a tener que quedarse hasta el final. Así que ahora lo que vamos a empezar, la forma en que vamos a empezar es con revisando las preguntas. Aquí era... faltó el título. Ahí está mejor perito. Bien, vamos a empezar con la clase. Así que vamos a empezar revisando las preguntas, ¿no? Bueno, el objetivo de hoy era revisar estómago e intestinos, ¿no? Bueno, la pregunta uno que les propuse en el test que ustedes han revisado, han tenido el tiempo para leerlo, ¿no? La idea no es que respondan todo bien, sino más bien que se surja la duda, ¿no? La pregunta, tal vez han googleado por ahí o han intentado resolver abriendo algún libro, eso es válido, ¿sí? Porque esto no es un examen. La idea es que todos aprendamos. Así que vamos a pensar juntos esta pregunta, ¿no? Nos dice una mujer de 45 años ingresa en el hospital con síntomas de obstrucción intestinal. Eso quiere decir que alguna parte del intestino no está funcionando bien. Es muy común que en todas las astas y arterias rectas que hay que llegan a los intestinos, puede ser que alguna se anastomose, hay una isquemia, ¿no? Y esto puede ser incluso mortal. En este caso nos dicen que hacen una tomografía y encuentran que la tercera porción del duodeno, o sea, la porción 3 veces está comprimida por un vaso. ¿Cuál de los siguientes vasos causará muy probablemente la obstrucción? Bueno, entonces nosotros debemos recordar al duodeno y este dibujo de aquí corresponde a la porción superior, esta a la porción horizontal, ¿sí? Y entre la porción horizontal y la arteria aorta hay una arteria que es la arteria mesentérica superior, la que forma, se lo llama compás aórtico mesentérico, también se lo llama ángulo aortomesentérico, mm, triángulo aortomesentérico. Bueno, lo importante aquí es recordar que este triángulo contiene a la vena renal izquierda y al proceso sinforme del páncreas, ¿no? Y también a la porción del duodeno. Entonces, si hubiera alguna obstrucción en esta porción tercera o transversa, lo que provocaría sería justamente la obstrucción de este vaso, ¿no? De la arteria mesentérica superior, que como vamos a ver es importante en el recorrido de la sangre en los intestinos. Entonces aquí nuestra respuesta era B, arteria mesentérica superior. La pregunta 2 nos propone, se realizó una laparoscopía exploratoria en un hombre de 34 años después de una apendectomía de urgencia satisfactoria. ¿Cuál de las siguientes relaciones anatómicas se ve claramente sin disección cuando el cirujano expone el comienzo del yeyuno? Bueno, esta pregunta puede parecer un poco entreverada por los términos clínicos que implica, pero acá nos está preguntando de forma concisa cuáles son las relaciones anatómicas que se pueden ver cuando uno explora el yeyuno. Entonces vamos a agrandar esta imagen y nosotros podemos observar aquí que tenemos, a ver, vamos a nombrarlo, ¿no? Aquí tendríamos al duodeno, ¿sí? Retroperitoneal. Luego encontramos al yeyuno, ¿sí? Que siempre se ubica en la zona superior e izquierda.
y después encontramos al ilio. Entonces, cuando nosotros, este yeyuno claramente estaba en una posición normal, estaría ocupando todo este espacio, ¿no? Pero al retirarlo, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Toda esta superficie. Y con una laparoscopía, que les cuento, es un tubo en el que podemos observar el interior de la cavidad peritoneal sin hacer una abertura completa, ¿no? Vamos a observar estos elementos. Bueno, la pregunta es, ¿qué elementos son? Y acá leemos, ¿no? Aquí la respuesta correcta es eh, la segunda porción del duodeno es cruzada anteriormente por la intersección del mesocolon transverso. Esa es la respuesta. Y el mesocolon transverso es este de aquí. Como pueden ver, este meso. La segunda porción se encuentra cruzada y eso es lo que nosotros vamos a observar, el detalle anatómico que nos va a interesar cuando nosotros retiremos el yeyuno. Esto es importante ya que aquí marca el límite, ¿no? Entre eh, lo que podría ser supramesocólico e inframesocólico. Esto para dividir, para estudiar el abdomen también es relevante. Así que ya tenemos varias conclusiones, ¿no? De esta pregunta. La tercera pregunta nos dice, en una exploración radiológica, una mujer de 42 años revela penetración del bulbo duodenal. Cuando hablan de bulbo duodenal se refieren a la primera porción del duodeno, por una úlcera. Una úlcera es cuando la mucosa de la, bueno, de alguna parte del tubo digestivo si llega a irritarse, a romperse, ¿no? Y queda expuesta a las otras capas musculares o serosas del sistema digestivo. Bueno, y esto causa una hemorragia intraabdominal profusa. ¿Cuál de las siguientes arterias es el origen más probable de la hemorragia? Entonces, lo que debemos hacer es recordar la anatomía, ¿no? Esto puede ser importante, ¿no? Recordar la anatomía a nosotros nos están preguntando a nosotros nos están preguntando que al nivel, vamos a completar a nuestro duodeno, ¿no? A este nivel hay una hemorragia interna. Entonces recordamos que por este lado pasa la arteria mm, pancreatoduodenal eh, anterosuperior, ¿no? Esta es la que nos están preguntando. Anterosuperior. Esta de aquí. Y esta es la que va a irrigar, como vamos a ver, a la primera porción del duodeno. Esta rama, esta arteria pancreatoduodenal anterior superior es rama de la arteria gastroduodenal, que también va a ser relevante en toda esta charla, ¿sí? Bueno, estamos dando una introducción, ¿no? Para ver más o menos los nombres o la ubicación de los elementos más importantes para casos clínicos. Bueno, siguiente diapositiva y con esta, falta una pregunta más todavía. Bueno, un hombre de 19 años ingresa al hospital después de un choque violento. La resonancia magnética revela una sección transversal en la médula a nivel de L4. ¿Cuál de las siguientes porciones del intestino predecirá mejor la pérdida de inervación parasimpática del sistema nervioso central? Bueno, lo que nos están pidiendo aquí es que recordemos los niveles de inervación en el sistema digestivo. Entonces vamos a agrandar esta imagen que aquí se le explica muy bien. Los nervios esplácnicos pelvianos son los que se encargan de inervar a los genitales principalmente. Sin embargo, no nos están preguntando por ello, sino nos hablan de L4. Lo que sucede a nivel de L4 es que L4 inerva también a esta región que corresponde a la flexura cólica izquierda, esplénica, ¿no? Y esta era nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes porciones del intestino predecirá mejor la pérdida de inervación parasimpática? Y la respuesta aquí era el colon descendente. La siguiente pregunta, la pregunta 5, nos dice: 2 días después de una apendectomía en un hombre de 45 años, el paciente ha desarrollado fiebre alta, está hipotenso y presenta dolor abdominal. Hipotenso hay un problema en la circulación, podemos deducir de este signo, ¿no? La laparotomía exploratoria muestra un gran volumen de sangre en la cavidad peritoneal.
por lesión de un vaso, o sea, hay una rotura de un vaso, ¿no? Durante la apendectomía. Una apendectomía es una reserción del apéndice, ¿sí? Por una infección, por una apendicitis. Y nos pregunta cuál de los siguientes vasos debe ligarse para detener la hemorragia. Entonces, de nuevo, vamos a la anatomía, ¿verdad? Y recordamos que el principal vaso que irriga a- al apéndice es este de aquí, ¿no? La arteria ileocólica. Muy fácil recordarla porque cólica es colon y ilio es, a ver, el ilio, ¿no? La unión entre ilio y colon se llama ileocólico, la arteria se llama ileocólica, entonces esa es la que inerva, como pueden ver el apéndice, ¿no? Si nosotros eh, mm, tomáramos a la rama superior, no llegaría al apéndice, ¿verdad? Y la rama inferior podría llegar a haber una conexión, una anastomosis que siga sangrando la pendicular. Entonces, si nosotros ligamos a este nivel, detenemos todo tipo de sangrado por una apendicitis, ¿no? Ese era el razonamiento que debíamos hacer. Como pueden ver, estas preguntas son repasos de anatomía que vamos a ver ahora. Entonces, ahora sí empezamos con la clase. Yo espero que hayan respondido bien o que si hay alguna duda también la pueden hacer. Ileocólica. Ah, ya, muy bien respondieron ileocólica. Bueno, siempre que se habla de abdomen hablamos un poco de la topografía. Y la topografía no es otra cosa que seccionar áreas del cuerpo y empezar a estudiar lo que hay adentro, ¿no? Ir sacando capa por capa. Nosotros encontramos que el abdomen vamos a tener, a diferencia de otros lugares del cuerpo, ¿no? Más tejido celular subcutáneo, incluso dependiendo del sexo o de la edad o incluso de los hábitos alimenticios, puede llegar a ser muy ancha. Encontramos a diferentes elementos debajo de ese tejido celular subcutáneo, que son los que vamos a estudiar ahora, ¿no? Que eran órganos. Entonces, en el hipocondrio derecho vamos a encontrar principalmente el hígado, ¿no? La vesícula biliar, al riñón derecho. En el epigastrio encontramos un poco de hígado también, específicamente los lóbulos izquierdos. Encontramos al estómago, ¿sí? Eh, Principalmente el estómago. Al hipocondrio izquierdo vamos a encontrar vaso, riñón izquierdo. En el flanco derecho principalmente el colon ascendente y el ángulo hepático del colon, ¿no? O flexura cólica derecha también le llaman. En el mesogastrio nosotros encontramos al páncreas a nivel de L1, L2. En el flanco izquierdo nosotros vamos a encontrar al ángulo esplénico del colon, también llamado ángulo cólico izquierdo, y el colon descendente, ¿no? Ya terminando, la fosa ilíaca derecha, principalmente el ángulo, fosa ilíaca derecha, el ciego, al apéndice. En el hipogastrio vamos a encontrar a la vejiga, al recto y la próstata en varones. Y en la fosa ilíaca izquierda, al colon sigmoides. Bien, hemos dividido las secciones del abdomen simplemente para su estudio, ¿no? Y más que nada esto sirve para los signos semiológicos. Cuando nosotros, por ejemplo, tocamos al paciente en ciertos puntos, podemos intuir que debajo hay algún tipo este, puede haber una infección, puede haber un sangrado, ¿no? Los límites anatómicos del abdomen, superiormente va a ser la línea oblicua, dada por el apéndice sifoides, el reborde de las costillas falsas, hasta la apófisis transversa de la 12ª vértebra dorsal. Es decir, damos la vuelta a toda esta parrilla costal y ese va a ser nuestro límite superior. El límite inferior corresponde a la cresta ilíaca y al pliegue de la ingle, ¿no? Completamos el límite inferior. Como pueden ver, el abdomen no está bien delimitado, ya que las cúpulas del diafragma incluso llegan a introducirse, ¿no? En el tórax. Así que el límite del abdomen no corresponde necesariamente al límite diafragmático, ¿no? Y debajo de la pelvis también encontramos otros elementos que van a estar fuera del abdomen y van a formar parte de la pelvis. Así que el abdomen es una región no delimitada, es una región de tránsito, digamos, ¿no? Entre los diferentes componentes. Por ese motivo, el estómago va a tener una porción torácica y una porción abdominal. Pero no quiere decir que el estómago esté dentro de la caja torácica, ¿no? O sea, que no esté dentro por encima del diafragma, claramente no, sino que el límite anatómico del abdomen termina acá, por lo tanto, lo que va a pasar con el estómago, que va a ocupar un lugar superior a este límite, es que a esa porción la vamos a llamar porción torácica, la porción inferior la vamos a llamar porción abdominal.
¿no? Y lo mismo para el esófago, por ejemplo, también hay una porción abdominal del esófago. Y bueno, el resto de componentes, duodeno, yeyuno, ilion y colon en general, están dentro del abdomen, a diferencia del sigmoides, ¿no? Y del recto, que principalmente ya forma parte de la pelvis, ¿no? Bueno, aquí este cuadrito resume muy bien todo lo que vamos a ver, yo diría que estaría bueno copiarlo, ¿no? O darle una importancia, eh, este, remarcarlo en todo caso. Porque este esquema, bastante simple, ¿no? Nos marca todos los elementos y componentes que nosotros nos pueden llegar a complicar. Vamos a revisarlo uno por uno, ¿no? Aquí yo he marcado con vocales, con letras para ubicarlo, ¿no? Este ligamento gastrohepático, que un ligamento gastrohepático va a unir al estómago con el hígado, ¿verdad? Entonces, este es el ligamento gastrohepático. Está como si fuera un juego, vamos a ir llenando. El ligamento hepatoduodenal, vamos a ponerle un cuadradito, hepatoduodenal, une al hígado con el duodeno, entonces no es otro que este de aquí, ¿verdad? Hepatoduodenal. El ligamento gastrocólico nos está diciendo que vamos a unir al, al estómago, ¿verdad? Con el colon. Entonces, ¿cuál les parece que es este, verdad? Estómago con el colon. Entonces, aquí marcamos gastrocólico. Una C, ¿verdad? Una C. Continuamos. eh, Ligamento gastroesplénico, lo mismo. Si se dan cuenta, los nombres no deberían complicarlos. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de entender esto muy fácil, ya que el nombre está pensado para que justamente no nos cause ese problema, ¿no? Pero a veces nos olvidamos los nombres, así que por eso hacemos esta dinámica. Ligamento esplenorrenal es la unión del vaso, ¿no? Con el riñón. Aquí no lo podemos graficar porque no está el riñón, pero bueno, vamos a ponerlo por aquí. El ligamento falciforme es el que une al hígado con, eh, con la pared anterior del abdomen, donde correspondería el ombligo, ¿no? La parte interna del ombligo recibe el ligamento falciforme y es en sí un rezago de, los, de las arterias vitelinas, ¿no? De las arterias embrionarias. También le llaman a ligamento triangular, así que es este de aquí. Falciforme es este de aquí. El ligamento frenocólico va a ser este de acá. Freno, freno significa diafragma y cólico va a ser, bueno, el colon. Entonces aquí tenemos a G, freno cólico. Entonces acabamos con todos los ligamentos que sostienen a, a estos elementos, bueno, a estas vísceras. Y finalmente hablamos de los mesos. El mesocolon transverso, ¿sí? El mesocolon transverso lo vamos a encontrar a este nivel, ¿no? Mesocolon transverso es este de aquí. Vamos a usar otro color. Mesocolon transverso, este es el mesocolon transverso. Mesocolon sigmoide, incluso si ustedes pueden ver, acá están los nombres, ¿no? Mesocolon sigmoide. Mesenterio del intestino delgado, va a ser este de aquí. Y listo. De este lado también tenemos los espacios que van a estar ocupándose, ¿no? Por ejemplo, el espacio sufrénico derecho, el espacio sufrénico izquierdo, el espacio subhepático derecho, gúteres intestino delgado, paracólico derecho, intestino paracólico izquierdo, ¿no? Espacio infracólico derecho, espacio infracólico izquierdo. Y bien, aquí tenemos, bueno, yo les traje esto porque resume muy bien todo lo que vamos a ver ahora. Eh, Como pueden ver, hay cavidades, ¿no? Cavidades que van a darnos
lugares o regiones que están en comunicación. Todo este espacio corresponde a la cavidad peritoneal, el límite externo es el peritoneo, y dentro hay líquido peritoneal que está en circulación y que en algunas enfermedades puede llegar a causar ascitis, que es el aumento anormal de ese líquido, ¿no? El efecto va a ser ver a un paciente con el estómago, con el abdomen inflamado, ¿no? Bueno, este es un esquema, ahora vamos acercándonos un poco más a lo que sería un cuerpo real, ¿no? Y encontramos esos mismos elementos que habíamos mencionado, los ligamentos, ¿verdad? Por ejemplo, el ligamento falciforme, que une el hígado con la pared anterior, el ligamento gastroesplénico, ¿no? O sea, los nombres salen solos, en realidad no, que no hay que pensarlo mucho, ligamento eh, hep- hepatogástrico, ¿sí? Estos ligamentos van a generar regiones y esas regiones las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de ver eso, yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántas veces creen que una persona debe ir al baño, ¿no? Hacer el 2, digamos, o a defecar? ¿Cuántas veces les parece que es normal que una persona por día cumpla con esta función biológica, ¿no? ¿Se animan a responder? 3, 4, 2. Claro, mira, la respuesta es siempre depende, ¿sí? La respuesta es depende, chicos. Depende de cuántos alimentos nosotros y tomemos en el día. Por ejemplo, una persona que consume 3 alimentos, desayuno, almuerzo y cena, debería ir al baño 3 veces. Y el motivo es que cuando nosotros empezamos la digestión, acercamos a nuestro sistema digestivo el bolo alimenticio, generamos una onda que la llamamos peristaltismo, ¿sí? Y que corresponde a músculos que van conectándose y van mandando ondas. Y estas ondas tienen una frecuencia y el impulso que nosotros empezamos en la boca al comer se transmite la señal a todo el sistema digestivo, entonces hace de que, obviamente no el bolo alimenticio que esté en nuestra boca, ¿no? Sino lo que comimos a días anteriores o horas anteriores, ¿verdad? Que estén más avanzadas en el tracto digestivo, empiecen a aumentar su peristaltismo y empiecen a avanzar. Y eso estimula después la defecación, ¿no? Por lo tanto, si uno se alimenta 3 veces al día, debería defecar 3 veces al día. Bueno, lo que sucede es que a veces el sistema digestivo de algunas personas es muy lenta, ¿verdad? Entonces solo van una vez, o bueno, si hay estreñimiento o hay otro tipo de enfermedades, algún problema como gastritis, también se altera ese peristaltismo. Para explicar un poco cómo funciona, aquí tengo unos videos, miren cómo avanza. ¿Ven? O sea, es una señal eh, que va, que va dirigiéndose en un sentido, ¿verdad? No regresa y va llevando los alimentos de un lugar a otro y se mantiene todo el tiempo. Nosotros empezamos esta señal cuando ingerimos y por el otro lado debería también salir el alimento, ¿no? En un caso ideal. Este otro video corresponde a un daño, a- es una evisceración, ¿sí? Con el intestino abierto, ¿no? Pero lo importante aquí era ver los movimientos peristálticos, ¿no? Este intestino es como un globo, es prácticamente como si ustedes tuvieran un globo de payaso, ese que hacen perritos, que hacen gorritos, que se infla bastante. Esa es la consistencia del intestino. Cuando está bien, en este caso son 2 personas, ¿no? Estamos viendo a alguien vivo, tiene este color rosado. En el cadáver tiene un color más grisáceo. Ah, es que hay un trauma abdominal, o sea, una rotura de este componente, ¿no? Quizás por un traumatismo o algún acuchillamiento podría dar esto, ¿no? Otro problema es que acá vemos al intestino bien rojito, bien el color normal, ¿no? Que nosotros esperamos, pero al costado vemos un color negro, necrótico. Esto quiere decir que no está llegando la sangre, está en proceso de muerte el hígado. Esto lo llamamos vólvulo. ¿Por qué sucede un vólvulo? Cuando estos intestinos, por su propio movimiento, llegan a torcerse. Imaginen el globo del payaso, ¿no? Que te tuerce mucho, entonces ya no hay una transmisión de sangre y esto cambia de color. Y estos problemas de vólvulos o incluso de
de hernias internas, ¿no? Son bastante difíciles de diagnosticar. Si uno no puede ver por afuera al paciente con signos dónde está eso, e incluso el tiempo que uno demora en descubrir que es un vólvulo o que hay una hernia interna puede ser mortal para el paciente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Claro, con una radiografía, perdón, con una tomografía se puede encontrar muy fácil. Ay, sí, aquí vamos a ir a ver el estómago, vamos a pasar ya a la anatomía propiamente. Aquí los datos están mal, este es el único dato correcto. Bien, hablando del estómago, nosotros vamos a encontrar que el estómago es una parte del tubo que ha sido ensanchada, que ha sido inflada. En personas, por ejemplo, ancianas, que se alimentan vía sondas, que ya no usan mucho su estómago porque no digieren la comida. Una sonda te da el alimento ya triturado, procesado, incluso a veces suero. El estómago puede llegar a contraerse y ser como un tubo. Lo que diferencia el estómago del resto de componentes es que el estómago va a producir elementos que digieren, ¿verdad? Como el ácido clorhídrico, como la pepsina, como la gastrina, o el factor intrínseco. Además, el mismo moco que protege a las capas internas. Esa es la diferencia y también su estructura externa, ¿no? Ya que el estómago tiene 4 capas. Una capa serosa corresponde al peritoneo que va a cubrirlo, revestirlo. Una capa interna, ¿sí? Una capa muscular y una capa eh, mucosa, ¿verdad? Capa mucosa. Bueno, en la capa muscular nosotros vamos a encontrar una diferencia también con los otros elementos del sistema digestivo, ya que la capa muscular está conformada por tres componentes. En la siguiente diapositiva está un componente longitudinal externo, un componente circular medio y un componente oblicuo interno, ¿no? Son 3 componentes. Después vamos acá a la parte mucosa. Bueno, volvamos a esta imagen para marcar las partes, ¿no? Y contar un poco la historia de por qué se llama así lo que recibe estos nombres. El esófago, ya dentro de la cavidad abdominal, recibe el nombre de esófago abdominal, y empieza el estómago a partir del cardias, ¿no? La escotadura cardíaca. Al cardias lo vamos a encontrar a nivel de T6. ¿Sí? Acuérdense de T6 porque si ven aquí podemos hacer como un 6, ¿no? Como si fuera un- imagínense un 6 acá, ¿sí? T6, ¿no? Y ahí estaría el nivel del cardias. La escotadura cardíaca, también llamada cardias, está a nivel de T6. Bueno, esta parte superior del estómago le llamamos fundus, y se llama fundus porque es la parte más profunda del estómago. Si nosotros encontramos un paciente echado, ¿sí? En decúbito supino, o sea, boca arriba, y le hacemos una tomografía, vamos a encontrar que la parte más profunda del estómago, o sea, más eh, posterior, es justamente esta parte del fundus. Y por eso recibe el nombre de fondo, ¿no? Fondo fundus. Además, esta parte contiene muchas veces los gases, ¿no? Del producto de la efervescencia de los alimentos. También por eso tiene esta cúpula. El estómago después está compuesto por el cuerpo, ¿sí? Tiene una porción vertical y una porción horizontal. Y la forma del estómago va a cambiar dependiendo si la persona está echada o está de pie. Cuando está de pie no tiene una forma tan redonda. Disculpen. Tiene una forma más alargada, más como así, más como esta estructura. Entonces ahí se marca y se dice que el estómago tiene una forma de J cuando una persona está de pie. Cuando está echada, no. Cuando está echada tiene esta forma más como lo encontramos en los libros de anatomía, ya que normalmente estudiamos los preparados anatómicos. Además de eso encontramos una curvatura mayor, una curvatura menor, una escotadura angular, el antro pilórico y el conducto pilórico y el píloro, ¿no? El píloro lo encontramos acá. Este es el píloro.
Una característica del píloro es que las fibras musculares del píloro son tónicas, son fibras tónicas. Vamos a anotarlo, son fibras tónicas, son fibras de músculo liso, pero son tónicas. En cambio, las fibras del músculo del resto del sistema digestivo no van a tener esta característica, van a ser clónicas. Eso quiere decir que siguen una secuencia, es decir, el peristaltismo, ¿no? Eso que va a pasar a nivel externo, cuando nosotros tengamos el preparador anatómico al frente y toquemos el píloro, lo vamos a encontrar más grueso, porque tiene su propio tono. El resto el resto del sistema muscular que acompaña el sistema digestivo no tiene esa característica. A la unión de conducto pilórico y antropilórico lo llamamos porción pilórica del estómago. Y las dimensiones del estómago son 25 centímetros de longitud, hay unos 10 centímetros de largo y 10 centímetros de grosor también, ¿no? Pero esto varía de las personas, varía de la raza, varía también en la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Si nosotros dejamos de ingerir alimentos, el estómago puede llegar a ser más pequeño. La ubicación, ya lo vimos, está en el epigastrio principalmente. Luego del estómago, bueno, ya habíamos hablado de los canales internos, ¿no? Los pliegues gástricos. Vamos a hablar del ligamento. Habíamos hablado de un ligamento que era el hepato gástrico, ¿verdad? Al comienzo lo nombramos. Y ese hepato gástrico también se conoce como aumento menor. Si hay un aumento menor, hay un aumento mayor. El aumento mayor es el que está en la curvatura mayor del estómago y el aumento menor va a estar en la curvatura menor. La característica del aumento menor es que nos deja una entrada, un camino. Como podemos ver aquí, podemos entrar por acá, ¿sí? Entramos a una cavidad que se llama la transcavidad de los epiplones. Pero antes de hablar de eso, hablemos de los límites, ¿no? O lo que encontramos en el ligamento hepatogástrico. Y en el ligamento hepatogástrico encontramos a nivel de la primera porción del duodeno, encontramos tres elementos que son importantes, relevantes, que es el conducto colédoco, la vena porta y la vena hepática propia, ¿no? Estos están dentro de este ligamento hepatogástrico, que como sabemos este ligamento está compuesto por dos capas, entonces las dos capas las aprieta este componente vascular y son el límite anterior de este hiato, ¿no? Que recibe el nombre de hiato de Winslow y es bastante preguntado en los exámenes, así que vamos a darle el tiempo para darle sus características, ¿no? El límite superior de este hiato de Winslow va a ser el proceso caudado del hígado, como vemos aquí vemos al hígado y este es el proceso caudado, por encima está esta parte, ¿no? Del hígado. Luego encontramos a la hoja inferior del ligamento coronario. En la parte posterior encontramos a la vena cava, es decir, acá no lo logramos apreciar, pero detrás está la cava. Inferiormente encontramos la primera porción del duodeno y anterior encontramos estos componentes que habíamos dicho, ¿no? La vena porta, la arteria hepática, el conducto biliar y el ligamento hepatoduodenal, que son los mismos elementos que habíamos mencionado aquí, ¿no? Anteriores. Entonces este es el límite del hiato de Winslow, muy preguntado todos los exámenes. Si quieren tener un esquemita, pueden copiar este, ¿no? Anterior y posterior. Superiormente encontramos al lóbulo caudado, o sea, al hígado, ¿no? Posterior encontramos a la vena cava inferior, anterior a la vena porta y estos componentes arteria hepática, conducto biliar, e inferiormente al borde superior de la primera porción del duodeno. Ese es nuestro hiato de Winslow, la verdad es que no es complicado, dan cuenta, solo es tener en cuenta la anatomía, ¿no? Los límites. Ya habíamos mencionado que el estómago produce diferentes elementos, esto corresponde más a histología, pero podemos nombrarlo como dato importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. La irrigación del estómago, como pueden entender, el estómago es importante para la digestión, es el primer contenedor de los alimentos. El estómago, al producir ácido clorhídrico, tiene una función esterilizadora de los componentes, ¿no? Que después son absorbidos en el duodeno principalmente y luego en las demás partes del intestino, pero es en el estómago donde vamos a eh, recibir a los alimentos, triturarlos, ¿no? Condensarlos, y esa parte esterilizadora se produce cuando nosotros masticamos. Por eso es muy importante que nosotros mastiquemos nuestros alimentos
un tiempo prudente. No los pasemos directamente, ya que si es que se nos ocurre comer algo crudo o alguna parte de nuestra comida tiene alguna bacteria que podría hacernos daño, el estómago es capaz de destruirla por su gran valor ácido, ¿no? pH ácido, pero si el alimento está entero, no esteriliza la parte interna. Tiene que estar molido para que esterilice todo el alimento. Por eso es importante masticar eh, con respecto a algunas enfermedades, ¿no?, que nos pueda dar. Y bueno, las arterias principales que van a estar irrigando al estómago, que lo van a estar nutriendo, ¿sí?, son el tronco celíaco. ¿Sí? El tronco celíaco va a ser el, el actor principal a este nivel. Y para hablar de tronco celíaco vamos a ir al mapa, ¿no? Los mapas que ya conocemos. Aquí podemos ver el recorrido desde la aorta, ¿no? Callado aórtico, aorta torácica, aorta abdominal. A nivel de la aorta abdominal, una vez pasamos el diafragma por el hiato aórtico, nos dirigimos a irrigar el sistema digestivo y encontramos al tronco celíaco. El tronco celíaco tiene una división de tres, por eso se le llama tripus. Tripus Halleri es el descubridor de esto, bueno, el indicador, por eso se llama tripus Halleri, que contiene a la arteria esplénica, a la arteria gástrica izquierda y a la arteria hepática común. Eso también es bastante preguntado, pero en este esquemita, ¿no?, bastante conciso, más que nada, encontramos a la arteria gástrica izquierda y a la arteria gastro o mental izquierda como rama de la arteria esplénica. Hay unas ramas que vienen directamente de la aorta para irrigar la zona principalmente del fundus y del cardes del estómago, pero no son tan relevantes como las otras, ¿no? Estas son las que van a producir eh, la nutrición y el proceso de absorción de alimentos, ya que como sabemos la sangre es la que transmite eh, después con el sistema porta, ¿no?, los alimentos hacia el hígado. Estamos en el estómago, también hay arterias gástricas largas y arterias gástricas cortas. Las arterias gástricas cortas vienen de la arteria esplénica y las largas de la arteria gástrica izquierda. Como dato interesante, esta gastromental izquierda hace una anastomosis con la arteria gastromental derecha, rama de la arteria hepática común. Y acá tenemos nuestro sistema de irrigación del estómago. Esto mismo es lo que encontramos acá. A mí me parece que es más fácil el esquema anterior, por eso lo puse. Pero bueno, esto se acerca un poco más a la distribución real. Acá tenemos al tripus Halleri. Vamos a agrandar esta imagen. Aquí tenemos a nuestro tripus Halleri, es decir, las tres ramas del tronco celíaco. Tronco celíaco están las tres ramas. La arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda, ¿no? Las tres mismas que estaban en la otra gráfica. La arteria esplénica va a dirigirse hacia el vaso, ¿no? La arteria gástrica izquierda va a recorrer la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor va a estar recorrida por la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Esta arteria gastroepiploica izquierda se anastomosa con la arteria gastroepiploica derecha, que es una rama de la arteria hepática común. Rama de la arteria gastroduodenal. Esta también es relevante. En la otra imagen es más de lo mismo, solo que nos da la relación con el hígado, ¿no? Nos completa nuestro esquema. La arteria esplénica se dirige hacia el vaso, la arteria hepática común se dirige hacia el hígado y la arteria gastroduodenal se dirige hacia la región del duodeno y va a anastomosarse con la rama gastroepiploica izquierda. Faltó mencionar aquí a la arteria gástrica izquierda. Bueno, una vez que repasamos los nombres y los tenemos claros, ya es un poco más sencillo, ¿no? Y si recordamos la primera pregunta que nos hicieron sobre los elementos del duodeno, ¿no? Vamos a entender que la arteria mesentérica superior no aparece todavía, ¿no? La arteria mesentérica superior está más inferior a este tronco celíaco. Todavía no la estudiamos, es lo que sigue ahora. Bueno, otro esquema más, ¿no?, para que quede bien claro esto. Tronco celíaco, tripus Halleri, hepática común,
la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda, o también llamada estomática, ¿sí? Es otro nombre. Esta tiene dos ramas, pilórica, que se distribuye por la curvatura menor, y la esplénica nos va a irrigar con la gastroepilórica izquierda y la gastroepilórica derecha, la curvatura mayor. Pueden ver otro esquema, otra forma de entenderlo, pero claramente hay que ir paso a paso, ¿no? Para que esto resulte un poco más sencillo. Bueno, el duodeno. Pasemos al duodeno. El duodeno clásicamente recibe su nombre porque mide 12 pulgadas, ¿sí? Más o menos am, unos 28 centímetros. Lo que sucede con el duodeno es que son 12 dedos, por eso es dúo 12, deno dedo, la distancia, pero se divide en cuatro porciones. Eso es lo que nos va a resultar importante. Pero esta imagen está buena para ver que forma una C, ¿verdad? El duodeno se lo conoce como una C. Y esta parte principal es mucho más grande, mucho más de un mayor volumen comparado con el resto de porciones. Por eso se le llama a veces ampolla duodenal, que corresponde a la primera porción del duodeno. El resto de porciones van a recibir, por ejemplo, la segunda se la puede llamar por números, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. También por lo que recibe, por ejemplo, esta es la ampolla, esta es la descendente, esta es la horizontal, ¿no? Y esta sería la ascendente. Vamos a ver sus porciones. La porción superior, la porción descendente, la horizontal y la ascendente, la vamos a describir con sus características más relevantes. La porción superior es el límite inferior del hiato de Winslow, eso debemos recordarlo siempre, y está conectada con ese componente que era mm, la vena porta, ¿no? Conducto cístico, límites del hiato de Winslow. La porción descendente va a contener al mesocolon transverso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que preguntamos qué sucede cuando movemos al ilion? Bueno, podemos ver al mesocolon transverso, aquí pueden ver los dos repliegues del peritoneo que indican que aquí hay un meso, ¿no? Que hay una fusión entre los dos peritoneos. Una porción inferior, horizontal, y una porción ascendente. Además, en esta porción descendente desemboca los conductos biliares, ¿verdad? Y los conductos pancreáticos. Esta porción ascendente va a terminar en el famoso ángulo de Treitz. Este es el límite no solo del duodeno, sino también de todo lo que correspondería al sistema digestivo superior, ¿no? El ángulo de Treitz nos marca un límite entre superior e inferior. Así como en el sistema respiratorio, nosotros encontrábamos como límite superior, tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior a la glotis, la unión de las cuerdas vocales o pliegues vocales. Aquí vamos a encontrar el ángulo de Treitz como un límite entre una región superior y una región inferior del sistema digestivo. Las porciones, ¿no? Ya comentamos un poco. Es relevante marcar su unión. El L1 es donde va a estar el píloro, así que la porción superior también la encontramos en L1. Acá encontramos la unión con la bolsa mental, ¿no? La unión del hiato de Winslow. En la porción descendente, que se dirige a niveles cervicales de L1, perdón, de la columna vertebral de L1 a L4, vamos a encontrar los conductos biliares y hepáticos, y está revestido por la fascia retroduodeno-pancreática. A partir de la porción descendente hacia adelante, todo es retroperitoneo. La porción superior es la única parte del duodeno que está recubierto por que está incluido en el peritoneo. Aquí esta imagen es para observar cómo llegan las vías en la papila duodenal mayor, o también llamada ampolla de Vater, ¿no? Y la papila duodenal menor, también llamada de Santorini, ¿no? ¿Cómo son las capas internas del duodeno? Encontramos tres capas. Recordemos que en el estómago eh, eran cuatro, ¿no? Acá solo encontramos tres, era capa mucosa, submucosa y capa muscular. Como detalle importante, estas eh, repliegues
circulares de la capa mucosa, ¿no? Son las que van a absorber los alimentos, ¿no? Bueno, el yeyuno, esto lo explicamos junto con el ilion, ¿no? Aquí vemos la imagen, a ver, regresamos. Yeyuno, como pueden ver acá está dentro de su ubicación normal. Hemos retirado al epíplo mayor y observamos al yeyuno, pero si lo extendemos hacia un lado, al yeyuno, ¿no? Observamos diferentes elementos. Estos elementos van a ser importantes. Ahí está. Aquí encontramos a la porción horizontal del duodeno. Aquí vamos a encontrar a una arteria que va a ser la arteria mesentérica superior, que nos va a estar marcando el, el camino, ¿no? Que van a seguir la función vascular. Pero ¿cuál es el límite, verdad? Entre yeyuno e ilion. ¿Cómo sabemos cuándo empieza uno y cuándo termina el otro? Lo importante aquí es ver al meso, ¿no? A la unión entre el- el peritoneo, ¿verdad? Y los diferentes componentes del sistema digestivo. Y vamos a encontrar que el meso que irriga al yeyuno tiene un componente em, poco denso, es decir, vamos a ver a las arterias. En cambio, en el ilion es un poco más denso y las arterias no las vemos. Entonces ahí marcamos una diferencia. Otra diferencia es que el yeyuno, como acá está bien graficado, es un poco más ancho mm, en su capacidad de adquirir volumen. En cambio, el ilion va a tener un componente más delgado, menos voluminoso, más estrecho. A ver, permítame un segundo. Bueno, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Donde vemos la parte necrosada, lo que les mencionaba sobre la irrigación, ¿no? Esto corresponde a una isquemia mesentérica aguda por una obstrucción en la función de la arteria mesentérica superior. A nivel de los arcos o tal vez de las arterias rectas, vamos a encontrar una obstrucción, una isquemia, y este estado de hipoperfusión nos va a causar una necrosis en el sistema digestivo. De por sí que el sistema digestivo no funcione, no transmite los alimentos, ya nos va a generar eh, un estado de letargo, un estado febril, ¿no? Pero si dejamos avanzar esto, podemos llegar a complicarnos mucho. Por eso lo que sucede aquí es que van a retirar este de aquí, van a hacer por eso es una intervención quirúrgica, donde van a volver a unir estos espacios para completar el sistema digestivo, ya que el tejido necrótico no se recupera. Como dato interesante, los datos analíticos para encontrar esto son la elevación del lactato, el dímero D. Y esto es lo que les mencionaba sobre las diferencias entre yeyuno e ilio. Además además de las diferencias entre el grosor de los mesos, también vamos a encontrar que el yeyuno tiene menos arcos, a diferencia del ilion que van a tener más arcos. El yeyuno es un poco más ancho, el ilion es un poco más angosto. La arteria mesentérica superior va a encargarse de la irrigación de los dos en conjunto. Y con respecto a la inervación autónoma del intestino, nosotros vamos a seguir el camino de los nervios vagos, ¿no? Que se dirigen hacia el estómago. Nosotros debemos recordar que el estómago,
hace un giro, ¿verdad? En la etapa embrionaria, que ubica que los nervios vagos, que corresponden izquierda y derecha, cambien su posición y el izquierdo esté anterior y el derecho esté posterior. Así que el tronco vagal anterior, ¿no?, avanza, llega a los ganglios plexos celíacos, continúa su recorrido hacia los ganglios mesentéricos superiores, encontramos más plexos, como el plexo intermesentérico, para continuar en el plexo mesentérico superior, que es el que va a inervar eh, en forma, en forma parasimpática a los componentes del sistema digestivo. Finalmente, el intestino grueso, que es el último componente, ¿no?, de nuestra clase de hoy, eh, tiene una naturaleza diferente al intestino delgado. La unión entre intestino grueso e intestino delgado es eh, la válvula iliocecal, ¿no? La última parte del intestino delgado es el ilion, y acá tenemos al ciego. Entonces la unión entre ciego e ilion, la válvula iliocecal, nos va a marcar el inicio del intestino grueso. El intestino grueso presenta tenias, que son estos componentes así. Además de eso, vemos que tiene austras, ¿verdad? Que son como repliegues, como bolitas. La bolita más grande de todas es la primera, a esto se le llama ciego, ¿sí? Y acompañando al ciego está el apéndice. La función del apéndice normalmente se lo menosprecia, ¿no? Dice que no es importante, pero si es que nosotros perdiéramos toda nuestra flora bacteriana por una diarrea crónica, ¿verdad? Profusa, profunda, o por algún abuso de medicamentos, ¿verdad?, que elimine toda la flora bacteriana, somos capaces de recuperarla, al menos en sus componentes principales, ¿no?, gracias a que el apéndice van a continuar ahí estando nuestras bacterias, ¿no? Además de eso, en otros animales, que el apéndice es grande y tiene una función, la función es la de digerir semillas. En el caso del humano, si es que una semilla llegara a entorpecer, no sé, el recorrido sanguíneo del apéndice, ya que puede llegar a ser muy pequeño, ¿no?, podría llegar a producir una apendicitis, ¿no? Sin embargo, no es tan común que por comer semillas tengamos apendicitis. Corresponde más la apendicitis a un tema genético, ¿no?, y también a las variaciones que tiene el apéndice con respecto a su posición, ¿no? Eso se lo divide como agujas de reloj o se lo marca también por la rosa náutica, ¿no? Un apéndice al norte, al sur, al este, o por las agujas de reloj a las 12, a las 6, a las 4. Bueno, siguiendo la descripción anatómica de los componentes, vamos a hablar del intestino grueso. Y el intestino grueso está conformado por este apéndice, ciego, ¿sí?, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, eh, colon sigmoides y finalmente el recto. De nuevo, esta es la posición del intestino grueso cuando estamos en decúbito supino, es decir, con boca arriba, pero si nosotros nos ponemos de pie, dependiendo de nuestra genética, ¿no?, podemos presentar variaciones en la posición de nuestro colon transverso, ¿no? Hay diferentes posiciones, así que también va a cambiar la longitud del intestino grueso, ¿no? Cuando hablamos de intestino grueso tenemos que hablar de los repliegues peritoneales y son famosos los TOL, ¿no? Las fascias de TOL van a estar recubriendo a estos componentes digestivos y vamos a ir enumerando uno por uno. La fascia TOL 1, ¿sí? Acá vemos fascia TOL 1, ¿sí?, corresponde a la cara posterior del cuerpo del páncreas adosado al peritoneo parietal posterior. No hay que hacernos mucho problema. Acá vemos a los componentes, colon ascendente, colon descendente, ¿no? Al ilion esquematizado, la fascia TOL 2, también llamada retrocólica derecha. Acá está. Este es el colon.
esta fascia retrocólica derecha, nos aparece, ¿no?, en el adosamiento del mesocolon ascendente al peritoneo parietal posterior. La fascia TOL3 o retrocólica izquierda, acá vemos, ¿no?, TOL3, retrocólica izquierda, encontramos en la unión del mesocolon descendente al peritoneo parietal posterior. La fascia de Treitz, recordemos que había un ángulo de Treitz, por lo tanto ahí también está la fascia de Treitz, retroduodeno-pancreática, une la cara posterior del duodeno a la cabeza del páncreas y al peritoneo parietal posterior. Y finalmente la fascia de Fredet, aquí está mal, es preduodeno-pancreática, ¿sí? Preduodeno-pancreática, es la porción superior de la fascia TOL2, adosada a la cara anterior del duodeno y la cabeza del páncreas. Y acá está la fascia de Fredet. Empezamos con nuestros componentes, las austras, ¿no? La austra más grande va a ser el ciego, y en el ciego encontramos al apéndice. Además de esto, la unión entre el ilion y el ciego es la válvula ileocecal que presenta labios, ¿perdón? A esto incluso a veces se lo compara como un pezón, o bueno, como una válvula propiamente. Sin embargo, hay más válvulas. Cuando nosotros hacemos un estudio profundo, vemos un libro de gastroenterología, encontramos que hay muchas válvulas más, ¿no?, correspondientes aquí, pero no solo estudiamos nosotros a la válvula ileocecal, y también presenta frenillos. Hablamos de la irrigación, pero no hablamos del sistema venoso. eh, Toda la vasculatura, la sangre que va a irrigarse al sistema digestivo es bastante grande, es bastante importante. Incluso cuando nosotros tenemos una cena copiosa, nos alimentamos, eh, digamos, de más, les debe haber pasado que empiezan a tener sueño. O en todo caso, las manos se les ponen frías o los pies, si es que están descalzos. Y esto sucede a que en la periferia la sangre disminuye su cantidad, ¿no? No a un punto en el que nos vamos a desmayar, obviamente, no a un punto en el que se van a negrosar nuestros dedos, pero sí disminuye muy poco, que nosotros sentimos mareos y todo, y es porque la sangre se dirige al sistema digestivo, ¿no? Está en el proceso de digestión, por eso que se recomienda no hacer ejercicio cuando uno termina de comer, ya que estaríamos impidiendo el proceso natural de peristaltismo y propiamente este proceso de recolección de alimentos, ¿no?, de nutrientes. La vasculatura portal es dominante, un 80%, eh, la irrigación del parénquima hepático. O sea, cuando nosotros hablamos de regreso de sangre, retorno venoso, normalmente imaginamos que va a regresar al corazón. Sin embargo, en el sistema digestivo, antes de llegar al corazón, hace una parada en el hígado, ya que el hígado es el que va a procesar los alimentos, transforma, es como una especie de fábrica, ¿verdad? Hace la glucólisis, glucogenólisis, neoglucogénesis, bueno, todos los procesos relacionados con cambiar elementos, carbohidratos a lípidos, lo hace también el hígado, destoxifica la sangre, ¿no? Los medicamentos también los procesa el hígado, los recibe y los distribuye luego. En su proceso, gran parte de esa sangre que llega al hígado, el 80% viene de esta vasculatura portal. Y el 20% ya es propia irrigación nutricia del hígado. Eh, Drena el tracto gastrointestinal y el vaso también, ¿no? Esta vena porta tiene 8 centímetros de longitud, o sea, a este nivel, ¿no? La vena porta propiamente, y 12 milímetros de diámetro. Más o menos un centímetro. Para el tamaño de una vena es bastante grande. Eh, Origen y la unión de la vena mesentérica superior y la esplénica. Acá está la vena mesentérica superior, ¿no? La vena esplénica dan origen a la vena porta. Solo suministra el 50% del oxígeno al hígado, y el 50% viene de la propia venas hepáticas, ¿no? Perdón, arterias hepáticas.
Aquí podemos ver otra imagen donde por medio de colores, acá ven la referencia de los colores, nos va marcando la sangre que va mezclándose, ¿sí? Porque eh, vemos diferentes ramas. A ver, aquí tenemos a la vena mesentérica, ¿verdad? Acá tenemos a la vena mesentérica inferior, acá tenemos a la vena mesentérica superior. Entonces la sangre que recopila la arteria, la vena mesentérica superior, ¿no? Se mezcla con la otra, con el otro componente, ¿sí? Y juntos van hacia los diferentes lóbulos. Pero como pueden ver, mantiene su independencia, ¿verdad? Mantiene su lugar. No es una mezcla eh, tan clara. Además de eso, hay otros componentes del sistema digestivo que no pasan por el sistema porta, como puede ser en el recto, ¿verdad? Las venas rectales inferiores, las venas rectales medias. En realidad hacen una anastomosis, pero también llevan la sangre hacia los componentes ya propiamente de la pelvis. Y además de eso también hay un componente de la vena aorta, perdón, de la vena, disculpen, de la vena cava, ¿sí? Al lado del esófago, ¿no? La vena cava en el esófago también recibe la sangre, pero eso no llega hacia el hígado. Entonces, bueno, es una sección importante la que recibe el hígado, pero no es todo el sistema digestivo, ¿no? El recto y el esófago no. Bueno, ¿qué sucede cuando esta vena porta se obstruye, ¿no? Bueno, también puede haber una cirrosis, por ejemplo, que impide que el hígado absorba la sangre de una forma correcta. Lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la presión, ¿sí? Va a haber una obstrucción al final de este proceso que debería ser muy sencillo. Sin embargo, como nosotros estamos siempre comiendo, siempre alimentando, siempre tomamos agua, entonces la presión propia de la nutrición, de la difusión en el sistema digestivo, hace de que esto funcione como una especie de empuje, ¿verdad? Cuando se obstruye este canal, la sangre va a ir disparada por los otros lugares. O sea, va a ir disparada hacia la cava, por esta parte del esófago, va a ir disparada por el recto a otros lugares. Cualquier anastomosis que encuentre este sistema porta, al destruirse esta parte principal, ¿no? Va a encontrar otros caminos. Y una de esas soluciones son las venas eh, que están en la parte, o sea, por debajo de la piel, en la zona abdominal, ¿no? Las venas epigástricas, y nos generan este signo que es muy conocido, se llama la cabeza de Medusa, y cuando nosotros vemos a un paciente así, pensamos en una cirrosis hepática, incluso podemos hablar de algún problema de obstrucción de la vena porta, eh, algún problema con el hígado, ¿no? Si incluso el paciente está amarillo, pensamos en ictericia, pensamos en cirrosis, ¿no? Pero esta imagen es bastante importante ya que eh, es grande la presión que hace este sistema, ¿no? Que es como que se acopla al sistema de circulación sistémica que estudiamos cuando hablamos de generalidades de las arterias y venas, ¿no? Este se acople, cuando este falla, empuja la sangre hacia los demás componentes y nos va a generar por fuera, ¿no? Que las venas se inflen de esta manera tan fea. La inervación del colon va a estar dada, como vimos en la imagen, en la pregunta, en una de las primeras preguntas, por el plexo pélvico, ¿no? Y específicamente el colon sigmoide va a estar inervado por el plexo mesentérico inferior. Bueno, eso sería toda la charla. Les agradecería si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación. Bueno, chicos, yo les había dicho que si se quedaban hasta el final les iba a compartir el resumen, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Para compartir los resúmenes yo tengo una red social que se llama Discord,
Sí, la verdad es que a mí me parece muy útil para subir datos. Les voy a mostrar ahorita mismo cómo pueden acceder. Eh, es muy sencillo, primero tienen que tener la aplicación, funciona para celular, funciona para todo. Hay más páginas de medicina, la verdad muy buenas, que pueden conocer. Esta es la mía, ¿sí? Y en esta parte de curso de anatomía, la idea era crear como una especie de índice, ¿entiendes? Nosotros vamos a ir avanzando con los temas que vamos dictando, los vamos agregando a este índice, ¿no? Y queda ya para después, cuando ustedes lo quieran revisar, ¿no? Por ejemplo, las clases de la semana anterior de generalidades, ¿no? Están aquí, están las diapositivas, están también los videos, están en el enlace para Telegram, ¿no? Y por ejemplo, lo de ahora, lo de abdomen, que hemos visto el, el archivo PDF está acá, ¿no? Ustedes hacen clic ahí y les abre este de aquí donde está el resumen. Eh, yo les agradecería que entren al Discord, ya que hacemos bastantes actividades aquí, por ejemplo, podcast, y también hay canales para todo. Si ustedes quieren resúmenes de anatomía, de embrio, de histo, pueden revisar aquí. También pueden compartir si desean. Y bueno, eh, eso sería todo. Creo que hay algunas preguntas. Sí, cuando hay dolor en la zona de la fosa ilíaca derecha, posiblemente sea una apendicitis. Claro, sí, sí, pero ahí hay que ver los puntos. Eh, hay un punto que es bueno, un signo, que es signo de Murphy, en el que nosotros ubicamos, buscamos entramos, está bien, el lugar es correcto, ¿no? La fosa ilíaca derecha, pero tenemos que punzar al paciente en ese lugar para descartar, ¿no? Otro posible dolor que puede ser de otro órgano. Sin embargo, en la apendicitis pasa algo interesante, y es que la misma región que inerva al apéndice, que es el nervio T10, ¿sí? T10, también inerva la zona que corresponde al ombligo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que encontrar un reflejo, o sea, cuando al paciente le duele el apéndice, el reflejo en la piel es esa zona del dermatoma T10. Así que ahí también podremos analizar, ¿no? O sea, pues, estamos como haciendo una precisión, porque la fosa ilíaca es bastante amplia, ¿no? Podría ser otro problema también en la fosa ilíaca, podría ser un problema de obstrucción de los uréteres, no sé, por una infección urinaria, ¿no? O tal vez algún problema eh, de alguna úlcera, ¿no? Que se nos confunda con una apendicitis. Para que sea apendicitis, tenemos que encontrar nuestro punto y el dermatoma también tiene que verse afectado. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces damos por concluida la clase. La verdad les agradezco mucho. Mañana vamos a continuar con otro tema. Me parece que es retroperitoneo. Y estamos tocando todos los órganos, ¿no? Nos falta hablar de hígado, nos falta hablar de páncreas, nos falta hablar de riñones. Vamos a tocar esos temas. Y me gustaría contar con su participación, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos.